Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Finalmente zarpó desde el puerto ucraniano de Odesa el primer barco cargado con cereales. Los granos ucranianos, de los que dependen muchos países para abastecerse, habían estado bloqueados desde el inicio de la invasión rusa. Un acuerdo mediado por Turquía y Naciones Unidas genera esperanzas de poder aliviar la crisis alimentaria derivada del conflicto. Además de acusar a Moscú de bloquear sus puertos, Kiev también señala a Rusia de destruir deliberadamente las cosechas, disparando directamente contra los campos. Informe de Oliver Craig y Ludovic Defoucault. Campos en llamas, una imagen común en Ucrania este verano, y la causa suele ser evidente. Hace una semana o una semana y media hubo un ataque. Mira, todavía puedes ver los cohetes, uno por allí, 2, 3, 4. Hemos perdido alrededor de 500 toneladas. A los precios del año pasado, eso se supone unos 130.000 euros. Las armas utilizadas presuntamente son municiones de racimo. Corresponderá a la investigación establecer exactamente de qué tipo se trata, pero es gracias a los cohetes de racimo que tenemos la situación que se ve aquí. Están quemando nuestros campos a propósito. ¿Los misiles iban realmente dirigidos a los cultivos o simplemente fallaron un objetivo militar? Quemar los cultivos no tiene ningún valor táctico en sí mismo, pero los cereales son cruciales para la economía de Ucrania. Repentinamente, Oleksiy y Víctor se dan cuenta que es tiempo de salir. El bombardeo ha comenzado de nuevo, así que vamos a salir de aquí. Creo que apuntan a los cables eléctricos aéreos, así que nos alejamos de ellos a toda velocidad. Disminuimos la velocidad al aproximarnos a un pueblo cercano que ha sido bombardeado, pero que se considera relativamente seguro. Aquí Oleksiy entrega a Víctor un cargamento de ayuda humanitaria. La distribuirá entre los agricultores y otros residentes más cercanos a la línea del frente de combate. Hay bombardeos todos los días, pero hacemos lo que podemos. Seguimos saliendo a trabajar. Tenemos que hacerlo. Cosechar a pesar de los peligros. En las últimas semanas, las cifras oficiales muestran un claro aumento del número de misiles que golpean y dañan las tierras de cultivo. Perú tiene la gasolina más cara de Latinoamérica según un reporte de Bloomberg. La agencia financiera señala que el precio del galón de gasolina es de $6.3 en promedio. La razón, los impuestos elevados, la onerosa cadena de comercialización y los altos costos de producción de las refinerías. Entre tanto, los peruanos buscan otras alternativas para poder abastecer sus autos con combustible. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos amplía la información en este reporte. Luis Alcántara fabrica muebles de acero y en sus ratos libres es taxista. Sin embargo, debido al elevado precio de la gasolina, ha decidido modificar su carro a gas natural vehicular para poder seguir generando ingresos como conductor. Para todos la situación está crítica, por eso ya cambiándole ya la mayoría se va rápido, hay algunos que también viven del taxi nomás y peor debe ser. Yo que tengo otro trabajo, ahí estoy también pataleando, ya poco a poco, ya, ojalá que todo esto pase. Así como Luis, muchos peruanos están recurriendo a la conversión de sus vehículos de gasolina a gas natural, aprovechando un financiamiento estatal sin intereses. Esto permitirá a los usuarios un ahorro mensual de cerca del 70%. Según la Asociación de Estaciones de Servicio, en el último año los precios de las gasolinas de 90 y 95 octanos han subido 35 y 47% respectivamente. Las causas del sobreprecio, impuestos elevados, una onerosa cadena de comercialización y los altos costos de producción de las refinerías. Subir el combustible sube todo, porque todo se transporta con algo que gaste combustible. Y acá pagamos los sueldos millonarios de los funcionarios de Petroperú y sus coimas en todo lo que compran. Eso es lo que estamos pagando, por eso pagamos el combustible más caro de Sudamérica. Según los analistas, el elevado precio de la gasolina repercutirá negativamente a largo plazo en la economía peruana. Ese aumento muy fuerte del precio de los combustibles obviamente está haciendo que la inflación suba fuertemente y golpee más a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque los sectores de bajos ingresos, más del 50% de su gasto diario lo destinan a alimentos y combustibles. El Estado ha destinado más de 630 millones de dólares en exoneraciones tributarias y subsidios, en un intento de combatir el alza de los combustibles. No obstante,
Diversos agentes económicos prevén que durante julio los precios seguirán altos y que la inflación alcanzará el 9%. La Iglesia mexicana alza la voz ante la creciente inseguridad en México. Tras el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, las autoridades eclesiásticas han salido de su histórico silencio y se han pronunciado en contra de la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La institución suele ser la única que realiza trabajo de campo en los territorios más hostiles. Laurence Cuvillier y Mathieu Comment viajaron al terreno. Sí, quiero activar monitoreo. Este botón de pánico lo necesito porque me muevo en zonas de riesgo. Estas medidas preventivas no evitaron que el padre Filiberto Velázquez se enfrentara a los grupos armados. A partir de ahora, una patrulla de la Guardia Nacional lo escoltará cuando viaje por la Sierra de Guerrero. He sido retenido por ellos. En una ocasión, por eso fue que no puedo estar allá arriba sin una seguridad. En estas zonas remotas los narcotraficantes han tomado el control total. Hoy el sacerdote se dirige a San Jerónimo, una comunidad indígena donde 5 personas fueron asesinadas por hombres armados en un pueblo cercano en 2015. La guerra del narcotráfico con Felipe Calderón inició pues todo un rompimiento de las estructuras delictivas y empezaron a utilizar diferentes estrategias para mantener el control de las zonas. Y una de esos fue armar a los indígenas. Los habitantes de San Jerónimo viven ahora con miedo a los secuestros y los constantes ataques. A través de grupos de discusión, todos comparten sus experiencias sobre estos problemas actuales. Mataron a mi padre en 2015 y 4 años después mataron a mi madre que buscaba justicia para él. Además de décadas de impunidad, la actual política de seguridad bajo el lema "abrazos, no balas" también es mencionada por el sacerdote. Ante una escalada de violencia como la que está en México, ese eslogan se ve rebasado. Con más de 120.000 homicidios, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ya el más mortífero de México. La advertencia de la Iglesia sobre la gravedad de la situación podría tener consecuencias políticas. En Colombia está el que es considerado como uno de los ríos más hermosos del mundo. Durante una temporada al año, sus aguas toman distintos colores, destacando el rojo, gracias a una planta conocida como Macarenia clavijera. Sin embargo, está en un paraje único, amenazado por la deforestación, lo que podría poner en riesgo a esta belleza de la naturaleza. Nuestros corresponsales, Luis Muñoz y Diana Sánchez, estuvieron en el lugar. Está en Colombia y dicen que es el río más hermoso del mundo. Disney lo escogió en su película Encanto, como lugar en el que surge la magia. Las leyendas cuentan que un arco iris se derritió y le dio 5 colores, pero durante décadas fue también el balneario de la guerrilla de las FARC. Lady Aguilar es guía en Cañocristales. Cada día acompaña a turistas de todo el mundo. Bueno, acá como vemos las macarenias clavígeras, las que le dan el colorido al caño. En este momento están rosadas. Estas plantas muestran su color entre mayo y noviembre. Es un fenómeno único en el mundo. Este año se esperan más de 14.000 turistas. En 2012 ingresaron poco más de 3.800. Bueno, ha cambiado porque para nadie era un secreto, esa era una zona roja, ¿sí? Donde mucha gente decía no voy porque es zona roja. Pero en este momento, como estamos viendo, es totalmente algo seguro. Con el Acuerdo de Paz de 2016, el Estado, a través del Ejército, tomó control de la Macarena y de zonas turísticas como Cañocristales. Pero en las zonas rurales todavía hay presencia de grupos armados ilegales. La deforestación desde 2015, antes de los acuerdos de paz, hasta 2018, 2 años después, aumentó cerca de un 92% en el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena. Carlos Garzón es guardia forestal de Parques Nacionales de Colombia. Para llegar al de la Macarena debe cruzar el río Guayabero. Un peligro para cualquier guardia, colectivo, bajo amenaza. Aquí es bastante, digamos, peligroso, entre comillas, porque digamos que una entidad ambiental en un lugar donde ha vivido el conflicto armado de manera directa, pues es bastante complejo. A mi mano izquierda pueden observar un poco de la deforestación, que tenemos dentro de la Macarena. Este es un ejemplo de un incendio que acabó con más de 3.800 hectáreas de bosque.
La pérdida de fauna y flora acelera los efectos de la crisis climática. Nosotros realmente somos afortunados hasta el momento, pero si seguimos de pronto dejando avanzar el tema de la deforestación, pues vamos a terminar de pronto con tierras áridas. Crisis climática que amenaza a los ríos de colores de la Macarena. La subida de las temperaturas puede provocar más sequías que ponen en peligro a una planta que ha maravillado a generaciones. Queremos agradecer a Garabato Libros por prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. Y a ustedes también, muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France 24 y France24.com.